permite. Bueno, amados y amadas en el Señor, qué alegría de verlos a todos y cada uno de ustedes. Han pasado 10 lecciones, algunas semanas que han estado pendientes a los estudios. Doy gracias al Señor por su dedicación y, también felicitarles porque han terminado las 10 lecciones. Y yo sé que el Señor mismo les va a motivar a entregar su proyecto final, así para que vayan avanzando en los cursos y pues el Señor les siga concediendo el privilegio de aprender más y más de su palabra. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes. Un tiempo maravilloso que he tenido la dicha de compartir, aprender junto a ustedes la palabra de Dios. También reafirmar nuestra identidad espiritual, que somos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, redimidos por la obra redentora de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios y herederos del reino de los cielos. Todo eso obra 100% de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esa es espiritualmente nuestra identidad, hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Muy bien, hoy vamos a concluir este curso con las bendiciones del compañerismo. Vamos a profundizar lo que es el compañerismo, con quienes estamos en compañerismo, lo que significa bíblicamente la palabra compañerismo. Entonces, esa es la lección 10. Con eso concluimos este curso que ha sido de bendición para mí en lo personal también y espero que para ustedes también. Oremos postrados a los pies de Cristo pidiendo que sea Él quien nos bendiga esta clase, que sea su palabra la que abra nuestros entendimientos y podamos aplicar a nuestras vidas. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por la unidad de fe que has dado a todos los que creemos la verdad. Pedimos también que nos ayudes a corregir en amor a los que creen en falsas doctrinas. Guíanos siempre en toda la verdad con la Biblia y ayúdanos a apreciar las bendiciones de la unidad que solo tú puedes obrar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ya es de costumbre, tenemos 3 objetivos para esta lección. La primera es hacer una lista de las bendiciones del compañerismo. Segunda es identificar cómo Academia Cristo practica el compañerismo. Y la tercera es hacer una lista de cómo es amor separarse de un grupo que no enseña correctamente la palabra de Dios. Y eso vamos a ver a la luz de las Escrituras. Entrando en materia, vamos a hacernos la pregunta que nos hicimos en el grupo de WhatsApp. ¿Qué es el compañerismo espiritual para ustedes? ¿Qué pudieron investigar en base al texto bíblico que nos tocó leer para esta clase? Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué es el compañerismo espiritual? ¿Un voluntario, una voluntaria? Querido José, adelante, le escuchamos, hermanos. Bueno, bendiciones para todos los hermanos. Para mí, lo que yo entiendo por compañerismo es compartir en comunión en todo, en oración, estar siempre compartiendo la palabra, vigilando, llevando las buenas noticias entre nosotros mismos, eh, unidos en alabanza, unidos en el espíritu, que haya esa fraternidad entre el pueblo cristiano, entre el pueblo mm, luterano prácticamente, porque ya esta identidad ya nos llevamos a eso, vamos a estar más unidos. Siendo, eh, aquí viendo el libro de Hechos, que nos habla que hubo tanto compañerismo entre ellos
que se repartían hasta los bienes, vendían y se unían en las cenas. Y esa es la parte del compañerismo, tanto espiritual como literalmente. Entonces, yo entiendo por esa parte para mí, ¿no? No sé qué para nosotros, que tiene sus conceptos y todos son válidos. Gracias, querido José, muchas gracias. Escuchamos a alguien más, que es el compañerismo espiritual en base Amén, al texto pastor. bíblico. Gracias, querida Amén. María Luisa, adelante. Amén. Este, nos, ahorita que nosotros estamos escuchando acá la clase en Academia Cristo, en este curso, entonces eso viene siendo un compañerismo, porque nos estamos edificando día a día con la palabra y estamos aprendiendo de ustedes de Academia Cristo que nos están enseñando, ¿no? Las cosas correctas, cómo debemos de hacerlas, ¿no? Porque muchas veces las hacíamos de acuerdo a a nuestra propia sapiencia, ¿no? Y entonces ahí y escudriñando su palabra para que el Señor que nos dijo que nos dejaba el Consolador, ¿no? Él es nuestro compañero espiritual, ¿no? Que nos dijo, mis paz les dejo, mis paz les doy, ¿no? Y, y para seguir adelante día a día. Y así siento yo, pastor, que ese es el compañerismo espiritual que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, su palabra, para que andemos acompañados y no estemos solos. Amén, hermano. Gracias, querida María Luisa. Gracias, hermana. Escuchemos a Carlos. Carlos, adelante, hermano. Pastor, lo que dijeron los hermanos, todo sí, es correcto, estar en compartir, estar en comunión, sí, compartir en oración, los de la fe, los hermanos en la fe, conforme a la palabra, y también pues en la parte material, ¿no? Pero eso lo veíamos en el libro de Josué, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ¿no? 41 al 47. Alabar a Dios, el pueblo unido. Pero es ese compañerismo que es santo entre los hermanos que confiesan la fe, la creencia que tenemos, que vamos aprendiendo cada día a través de estos estudios, como también el estudio de la palabra de Dios. Confesar, practicar esa doctrina, la doctrina de la verdad, y compartir también con otros en esa gratitud y en ese amor que Dios nos ha dado, compartir también con amor a otros el evangelio de salvación, esa doctrina que nosotros tenemos, que Dios nos la ha concedido por su gracia, por su amor y misericordia, también con otros que de pronto están en doctrinas equivocadas, falsas, porque queremos que ellos también, como nuestras familias, muchos, vengan a ese compañerismo verdadero por la fe en Cristo. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Gracias, hermanos, hermanas, por sus comentarios sobre esta pregunta. Gracias. Entonces, la palabra compañerismo significa armonía entre compañeros, ¿verdad? La Biblia describe el compañerismo espiritual como una armonía espiritual, un acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Compartimos algo en común, una fe en común, en lo que la Biblia enseña. Este compañerismo es obra 100% del Espíritu Santo. A mí me gusta pensar en una, en una sinfonía, en una pieza como música, ¿verdad? En una sinfónica de nuestros países podemos poner, ¿verdad? Usted nota, hay una cantidad enorme de artistas, unos tocando el piano, otros tocando la guitarra, el violín, y todos ellos siguen al maestro de ceremonia, ¿verdad? Al maestro de música que está ahí, al director de la orquesta, ¿verdad? Entonces, literalmente todos
están en armonía, están en sintonía con todas las notas. Hay una sola nota que todos siguen, ¿verdad? Una pieza musical. Imagínese usted si uno de esos artistas le mete un poco de algo, otras notas ahí, o quiere sobresalir, toda esa armonía, toda esa sintonía, toda esa pieza musical se va a dañar, ¿verdad? Es lo mismo con el compañerismo bíblico. Usted y yo sabemos que en Academia Cristo, usted habrá notado que todos los maestros de Academia Cristo enseñamos lo mismo, ¿verdad? Cada quien de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de enseñar, pero todos enseñamos lo mismo, esa sintonía, esa comunión, esa armonía espiritual está allí y esa no es sacada de nuestra naturaleza humana, sino es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces quizás eso podemos pensar, describir de una forma, ¿verdad? Cuando vemos a los músicos que están tocando una pieza musical en una orquesta o la Sinfónica de Londres o de nuestros países, vemos esa armonía total, esa comunión, esa unión, y eso es lo que es el compañerismo, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, hoy vamos a ver qué era lo que estaban en compañerismo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones, según el texto bíblico, qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo espiritual? ¿Qué bendiciones ahí justo en el texto bíblico nos mostraba, podemos decir tres, como tres bendiciones o más que vimos ahí? ¿Qué bendiciones dice la Biblia que disfrutamos como resultado del compañerismo? ¿Algún comentario con relación de esto? Bueno, podemos decir que decía el texto bíblico, la Biblia dice que podemos adorar, orar y tener comunión con aquellos que son que son, ¿verdad? Que aquellos que son uno en la fe con nosotros. Podemos apoyarnos y animarnos mutuamente, unos con otros con la palabra de Dios, aunque estamos llamados a mostrar amor, a todos. Dios dice que existe un amor especial entre aquellos que son uno con nosotros en la familia de creyentes, ¿verdad? También podemos trabajar juntos en el Evangelio para proclamar proclamar la palabra de Dios. Querida María Luisa, por alguna razón está, no sé, su teléfono activado que está saliendo unas manchitas aquí en la pantalla, entonces no sé qué está pasando, está como escribiéndose algo. Muy bien, No, excelente, ya vimos pastor, sino que per- pasa es que de repente como lo tengo en el bolsillo, Ah, eso es. Ya, ok, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Muy bien, entonces, cómo quiere Dios que conservemos las bendiciones del compañerismo espiritual? Entonces, aquí vamos a ver solo dos cosas. Yo creo que la primera es identificar un error de otra denominación y la segunda es corregirlo en el amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, si de pronto uno identifica algo, primero vamos a escuchar a esa persona y luego que el Señor nos dé el valor para corregir a esa persona en el amor de Cristo, que llevarlos a la palabra de Dios. Y si de pronto, pues esta persona dice, no, 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 ¿y quién eres tú para que vengas y me digas lo que yo creo, lo que yo pienso? En ese caso, pues nos apartamos de los demás, ¿verdad? De estar ahí diciendo que un pequeño error doctrinal no va a pasar nada. Otra vez volviendo a la ilustración de una gota de veneno, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Cuando en realidad el Señor nos da la fortaleza espiritual, la valentía espiritual de defender
la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. A veces será difícil porque quizás nos tocará hablar con nuestros seres queridos, un amigo de toda nuestra vida, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, de asuntos espirituales, de asuntos religiosos, y a veces eso no siempre va bien. Entonces, el punto de esto es, hay un texto bíblico que nos dice en segunda de Juan, eh, capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en su mala obra, ¿verdad? Entonces a veces nos hacemos como, decimos, sí, está bien, yo puedo escucharte, está bien tu doctrina, pero ahí estamos aprobando, diciendo que sí está bien lo que estás enseñando. Muy bien, entonces aquí tenemos el texto bíblico que nos tocó leer y aquí vamos a meditar, vamos a analizar lo que realmente significa este pasaje bíblico en nuestra vida como creyentes y también en el compañerismo doctrinal. Ayúdeme alguien con la lectura de Sí, Hechos pues, 2, 41 al 47. Querido Carlos, adelante. sí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Listo? Hasta ahí. Diga nomás, un poquito más. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, en las casas, perdón, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Excelente, gracias, querido Carlos. Muy bien, entonces vamos a analizar este texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué unió a los creyentes descritos en el texto bíblico? Cuéntenme, hermanos, vamos a volver al texto bíblico otra vez. ¿Qué les unió ante todo, lo más importante? Empezando por el principio. La, lo más importante, la razón principal por la cual les unía, querido Carlos. O sea, para mí lo importante ahí fue que recibieron la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Mm? Eso ya lleva a unirse, porque creyeron en lo que el apóstol Pedro les habló del Evangelio de Cristo, de la obra que hizo Jesucristo al morir por nuestros pecados, pero resucitó también para darnos vida eterna. Entonces eso ya lo llevó. Y por la obra también del Espíritu Santo, porque es el que da el don de la fe, a perseverar, a estar unánimes, constantes, unidos en la doctrina, pues desde acá de los apóstoles que viene por la palabra de Cristo, de Dios. Es lo que yo veo. Excelente. Gracias, querido Carlos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo, porque eh, Querida, adelante, hermana. sí, ahí lo que los une realmente pues es la misma fe, ¿sí? Lo que ellos creen, la comunión unos con otros. Entonces, cuando hay esa unión, pues Dios bendice y es así como pueden vivir en total armonía, que pues la verdad los guía, la verdad de la palabra de Dios. Es muy bonito. Gracias. Gracias, María Isabel. Bien dicho, hermana. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, querido Fernando. A ver, sí, pastor, vemos pues acá en estos textos, ¿no? Las grandes bendiciones que nosotros tenemos, ¿no? Al escuchar el mensaje,
a practicar el mensaje de los apóstoles, ¿no? La sana doctrina, ¿no? Y ya vimos los beneficios, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, aquel de que de alguna manera escucha siempre la palabra de Dios y es atento y es fiel y conserva la palabra, evidentemente estamos en este camino, ¿no? Que el Señor nos ha trazado, ¿no? Para seguirlo a Él, ¿no? Y ya vemos ya, como lo voy a repetir, la recompensa que de alguna manera todo cada uno de nosotros tenemos en el compañerismo espiritual, ¿no? Sí, pastor. Gracias, querido Fernando. Muy bien, excelente. Todos sus comentarios. Esta es la base, ¿verdad? Preservaban en la doctrina de los apóstoles. Querido Marco, hermano, buen día, bienvenido. Adelante, le escuchamos. Buenos días, pastor, y buenos días a los hermanos. Perdón por la tardanza, pero no me pude conectar a la hora. Am, ¿Qué bendiciones disfrutamos como resultado o disfrutaban los creyentes, como que se describe en este versículo, en estos versículos, ¿verdad? Primero, ahí dice que tenían comunión unos con otros, ¿verdad? Esto es básicamente el compañerismo, ¿verdad? Que disfrutaban pasando el tiempo juntos. ¿Verdad? También hay por ahí dice que oraban juntos y pasaban ese tiempo juntos ya no solo en el templo, sino también en las casas. Una cosa bien importante que resume lo que es el compañerismo, ¿verdad? Ya comían juntos con alegría, ya partían el pan, eh, ya alababan y oraban juntos, ¿verdad? Pero también esto les daba gracia delante de los demás que no eran creyentes, ¿verdad? Dice que tenían favor con todo el pueblo. Y algo todavía más importante de que debido a esa gracia el Señor iba añadiendo a gente que se iba adheriendo, no sé si existe la palabra, o Sí, adhiriendo sí, sí, sí. a la iglesia todos los días, ¿verdad? Dice el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Quizás la Gracias. bendición más grande era esa, ¿verdad? Que ellos podían multiplicarse de una manera natural. Excelente. Gracias, querido Marco. Muy bien. Entonces, nuestro hermano ya mencionó las bendiciones, ¿verdad? Pero vamos a mencionar un poquito más aquí sobre... Hay un hermoso pasaje bíblico de Juan, Mateo 6, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Verdad? El estudio diligente de la palabra de Dios, esa era la base de todo lo que venía después, y vemos ese compañerismo, era fruto de ese crecimiento espiritual, fruto de esa unidad en la fe, ¿verdad? De toda la Biblia, todo lo que ellos creían, todo lo que habían escuchado de los discípulos, las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Las profecías, toda la Biblia ellos creían, ¿verdad? Por eso había ese compañerismo, por eso había esa armonía, por eso había esa comunión íntima entre todos los creyentes. Básicamente todos creían lo mismo, ¿verdad? Entonces es lo mismo para hoy en día, ¿verdad? Creer la palabra de Dios, donde no hay esa comunión, donde no hay ese compañerismo, ¿verdad? Aquí dice, creer toda la palabra de Dios, porque esa es la que nos hace libres, esa es la que Dios ha inspirado a los escritores divinos inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la Biblia, todas las enseñanzas. No es que yo creo algo, no estoy de acuerdo con esto, pero todavía estoy en compañerismo. Ahí ya no hay compañerismo, ahí ya no hay armonía, ya no hay unidad, ¿verdad? Muy bien. Y nuestro querido Marcos ya mencionó las bendiciones. La primera bendición que tenemos es, claro, comunión unos con otros, ¿verdad? Ahí vimos claramente lo que nos decía el texto bíblico, partimiento del pan. Aquí también podemos ver la Santa Cena, ¿verdad? Para ellos era importante alimentarse espiritualmente del cuerpo
y la sangre de Cristo. ¿Ah? Las oraciones oraban en común, ¿verdad? Mutuo, unos por otros oraban, ¿verdad? También nosotros hoy en día podemos orar por los demás, que está una bendición orar entre los creyentes, pero a base de este texto bíblico, oramos con los que están en compañerismo bíblico con nosotros, ¿verdad? Porque otra vez, vamos a poner un ejemplo, oramos con alguien que tiene otras creencias, entonces, aunque parezca tan bueno hacerlo, todavía no estamos en compañerismo, no estamos en esa comunión, no estamos en esa armonía, ¿verdad? Entonces, igual, acuérdese que usé la ilustración de una banda de música o de una sinfonía. Si un músico está desafinado, va a dañar toda la sintonía, toda la pieza musical, toda la presentación, ¿verdad? Ayuda mutua. Aquí vemos que el Señor en Gálatas nos dice que ayudarnos a cargar las cruces mutuamente, pero no es un mandato vender nuestras propiedades para ayudar a los demás. Eso fue un fruto de fe. Y si el Señor nos exhorta, nos motiva a hacer eso, pues bendito sea Dios, pero no hay un mandato, ¿verdad? Ellos lo hacían por gozo espiritual al ver las necesidades de los demás. Y si el Señor hoy motiva a las personas a hacer lo mismo, a los creyentes, y demostrar así su fe y gratitud por lo que Cristo ha hecho con nosotros, pues lo vamos a hacer de corazón, ¿verdad? Adoraban juntos, ¿verdad? Adoraban, cantaban himnos, leían la Biblia, este, aplicaban la palabra de Dios a sus vidas. Los frutos de su fe eran visibles a los incrédulos, ¿verdad? Que muchos de ellos no podían entender. Decía, ¿cómo puede ser posible que estos creyentes son maltratados, son tratados de lo peor, martirizados, de todas formas, y aún así mostraban una sonrisa genuina a sus enemigos, mostraban amor, mostraban apoyo si alguien los necesitaba, ¿verdad? Pero todo eso, por eso los incrédulos mismos decían, ¿cómo puede ser posible? Aunque los están matando, aunque los están decapitando, aunque los están quemando vivo, todavía con una sonrisa confiesan a ese tal Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que es la unidad de fe, el compañerismo, ¿verdad? Trabajo mutuo, trabajaban mutuamente, se ayudaban mutuamente, compartían el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces es lo mismo que hoy en día hacemos, compartimos con otros el Evangelio, porque como bien decía nuestro hermano Fernando, hay una imperante necesidad, que muchos no conocen la sana doctrina, conocen a Cristo, conocen su salvación, pero le han puesto precio a esa obra redentora de Cristo que gratuitamente ganó en la cruz de Calvario, que gratuitamente nos concedió por su gracia, por su misericordia. Entonces aquí vemos estaban compartiendo el Evangelio. Nota usted, este, quién estaba haciendo la obra en esta iglesia primitiva era Dios. Ellos compartían el Evangelio, sembraban la semilla, esparcían la semilla, pero el que hacía la obra en las multitudes era Dios, ¿verdad? Ahí dice, Dios fue agregando a los creyentes para que la iglesia vaya creciendo. Y el gozo, el mutuo amor de Cristo seguía compartiendo, ¿verdad? Con los nuevos creyentes también. Excelente. Entonces, ¿qué es el compañerismo? Para hacer un resumen, vamos a decir en el sentido general, ¿verdad? La unidad con todos los que creen en el Dios verdadero, en Cristo como su único Salvador. Gálatas nos dice, ¿verdad? Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podemos regocijarnos, ¿verdad? Con todos los creyentes del mundo que creen
que Cristo es su Salvador. A pesar de las diferencias doctrinales, todos los que creen en Jesús como Salvador, como somos hijos de Dios perdonados y salvos y disfrutamos de la vida eterna. ¿Tá? Eso es de forma general porque es Dios quien ve los corazones, Él conoce a los suyos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos compañerismo espiritual con no tenemos, debo decir, ¿verdad? No tenemos compañerismo espiritual con todos ellos, porque la Biblia dice que solamente tenemos eso con los que comparten nuestra creencia en cuanto a todas las doctrinas diferentes de la Biblia, ¿está? Otra vez, el texto bíblico nos decía, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, toda la enseñanza, no solamente parte, ¿está? Mientras compartimos en fe con Jesús, con los creyentes, hay mucha diferencia en nuestras creencias con otras denominaciones, ¿verdad? Eso ya están bien marcadas. También la Biblia tiene instrucciones sobre cómo tratar a ellos. Siempre lo vamos a tratar en amor, usando las escrituras para identificar su error y también si el Señor nos concede corregir su error, pero siempre haciendo con amor cristiano, ¿verdad? Y si persisten en ese error, pues nos alejamos de ellos. Eso significa que mostramos amor primeramente por la palabra de Dios, luego por las otras personas y también por la fe que el Señor ha plantado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, esto no significa que no vamos a compartir con otras denominaciones, con otras creencias, todo lo contrario, eso sería, este, tendríamos que salir de este mundo, todo lo contrario, mostramos amor cristiano, seguimos alabando a Dios por las bendiciones que nos da, pero ya cuando se trata de algo específico, el compañerismo espiritual, con ellos pues ya no estamos en común acuerdo, ¿verdad? Porque hay denominaciones, vamos a poner cosas concretas, que no están de acuerdo con el bautismo de infantes, que no están de acuerdo con la Santa Cena, con la segunda venida de Cristo, nomás para mencionar algunos. Entonces, en ese caso, si alguien va a decir, pues todos creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Sí, es verdad, pero yendo al fondo de la doctrina bíblica, es que no creen todo lo que la Biblia dice y en ese caso ya no hay compañerismo doctrinal, ¿verdad? Compañerismo bíblico. Bueno, yo creo que un resumen final sería este, compartimos con otros la palabra de Dios, tal y cual como hizo la iglesia primitiva. Ese es el compañerismo espiritual. Creemos, confesamos lo que la Biblia nos dice. Querido Marcos, adelante, hermano. Mi comentario, pastor, Sí. y queridos hermanos, es más una pregunta, es una duda que tengo. Ujú, A mí me sucedió hace no mucho tiempo que haciendo evangelismo me topé con unos hermanos y hermanas, ujú, muy amorosos ellos. Eh, a resulta de que nos empezamos a relacionar, empezamos a compartir en la palabra. Este, el pastor de ellos me invitó a su iglesia en varias ocasiones a compartir palabra con ellos, porque él no lo podía hacer por diferentes ocupaciones. Me dijo, ¿por qué no lleva usted el mensaje? Y yo lo hice en varias ocasiones, pero para ¿cómo le llaman? Un evento que ellos tuvieron en donde se iban a reunir con otras congregaciones de la misma línea de ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen un nombre de denominación que incluso menciona a Cristo en el nombre. ujú. Cristo. Ok. Ellos mencionan a Cristo en el nombre de la denominación, por decirle algo así, Iglesia de Cristo, ¿verdad?
Claro, claro. Ah, ellos se iban a reunir, iban a tener un, no sé, un convivio, un seminario, no sé qué cosas, y compartieron unos documentos, pero en esos documentos, cuando a mí me los compartieron en WhatsApp, hacían referencia a unos libros que yo no reconocí en un primer momento. Claro. Luego me voy a investigar a internet de dónde son esos libros, pues en internet está la mayoría de información y si uno sabe buscar, pues va a encontrar si es correcto o no, ¿verdad? Y si Claro. tiene el suficiente criterio, y ellos hacían referencia a unos libros que resultó ser de la doctrina de los mormones. Ujú. Y entonces vengo yo y le pregunto al pastor y le digo, hermano, le digo, yo he investigado y sé que estos libros a los que ustedes se refieren ahí corresponden al libro de la secta de los mormones, le dije yo, sí, ¿verdad? Ujú. ¿Y ustedes por qué hacen referencia a esos libros y por qué los toman como escrituras? Porque en los documentos se referían a esos libros y hacían referencia, por decirle algo, al artículo tal, inciso tal, y lo referían como escrituras. Y yo le dije, pero esos libros son heréticos, Ujú. no podemos, como cristianos no podemos estar haciendo referencia a esos libros, aun cuando esos libros hacen referencia a la Biblia en algún momento, pero sabemos que su origen es herético. Y entonces el pastor me dijo a mí, mire hermano, me dijo, la verdad que nosotros nos apartamos de esa línea, no me dijo secta, pero siempre seguimos tomando sus textos como referencia. Y yo le dije, no es posible eso, le dije, porque la sola escritura es la autoridad que nosotros debemos de tener, pues es la palabra de Dios. Y no podemos tener como escrituras otros textos, aun cuando hagan referencia a la Biblia. Y hoy que veía el video de instrucción, de introducción a esta clase, a esta lección, me acordaba de eso. Corríjame, pastor, si lo que yo hice estuvo, o sea, yo ya no tuve compañerismo espiritual con ellos, ya no fui a, a las reuniones con ellos. Sí hablo con ellos y sí nos Sí, 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 está saludamos, bien. Perfecto. pero no me volví yo a reunir con ellos ni a compartir palabra con ellos. Querido Marco, eso es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente, ¿verdad? Defender la fe. Porque muchos podemos llamarnos creyentes, que yo sigo la sana doctrina, estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice, pero cuando se toca defender o cuando nos toca dar frutos de esa fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, ahí cambian las cosas, hermano. Yo tengo que felicitarlo públicamente porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Usted fácilmente podía irse, ¿verdad? Podía decir todo está bien, al fin que están alabando al mismo Dios, pero usted buscó información, usted comparó sus enseñanzas con la Biblia y vio que no hay ninguna conexión entre las dos. Y eso es lo que a veces cuesta con el cristiano, poner en práctica lo que uno cree, lo que el Señor nos ha enseñado. Y a veces, como dije anteriormente, tocará que otros en esos momentos se van a alejar de nosotros, familiares, amigos, queridos, pero si tenemos firme la fe, si tenemos ese conocimiento bíblico de lo que el Señor nos dice, pues ahí estamos muy bien. Bien hecho, querido Marco, y esa es la exhortación bíblica a cada uno de nosotros. Habrá momentos y lo hacemos en el amor de Cristo, sin ofender a nadie, pero con la verdad
en la mano, con la palabra de Dios, y ahí no hay ningún argumento, ¿verdad? Amén, pastor. Yo realmente dudé porque en el compañerismo que habíamos tenido, yo realmente había llegado a estimarlos, había llegado a tenerles un cierto cariño, ¿verdad? Aquella comunión que había habido entre nosotros, pues había provocado eso, ¿verdad? Entonces, para mí fue algo que yo lo dudé y pasé varios días así con aquella duda. Le digo, no le digo, le consulto, yo no lo quiero herir, no lo quiero hacer sentir mal, este, no quiero perder su amistad tampoco, porque ellos, como le dije al principio, ellos son bien amorosos, pero Sí, sí, sí. Ujú. ellos practican bastante lo que es el compañerismo y las muestras de solidaridad, las muestras de fidelidad, de amabilidad y todo eso, ¿verdad? Se dan a querer, pues, se dan a Sí, querer. sí, 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 porque siguen el ejemplo de Cristo como vivió aquí en la tierra, como un modelo a seguir, pero no como el Salvador del mundo, ¿verdad? Excelente, querido Exacto. Marcos, muchísimas gracias. Escuchamos a Carlos y luego avanzamos con la siguiente pregunta. Gracias, pastor. Es que yo escuchando lo del hermano, pues me vino a la mente el texto de Judas 3 que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. O sea, es defender la fe de Cristo de estas doctrinas falsas. Sí, espero que el pastor me corrija si estoy equivocado, con amor, ¿no? Mostrándole a través de la palabra que lo que ellos enseñan o leen de otros libros no es, no es lo correcto, entre la forma de defender la fe. Porque hace muchos años yo entendía y así escuché que defender la fe era criticar, como atacar a los que estaban errados en la doctrina. No, que eso es defender la fe de Cristo, ¿no? Entonces, pero yo Ujú. entendí el paso de los años y lo que estamos viendo es con amor de mostrarle la verdad y el error en que está, no más. Y ellos Sí. verán, escogen lo correcto o no. Sí, pastor, estoy Amén, equivocado. hermano querido. Podemos. Correcto, correcto. Usted está en lo correcto. A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Que textos muy claros donde nos advierten, donde nos exhortan sobre la falsa enseñanza, lo que eso produce, lo que eso provoca. Y al fin, ¿verdad? Puede ser una muestra de amor que la otra persona va realmente a leer la Biblia otra vez y va a decir, pues mira, sí, tiene razón. Ese es el propósito, esa es la idea. Nunca nadie ha, ha traído a los pies de Cristo a una persona con argumentos, ¿verdad? Eso nunca nos llevan a ningún lado. Es la palabra de Dios la que transforma corazones en el tiempo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Lo ha hecho con nosotros, y lo seguirá haciendo hasta que este mundo termine, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es compartir la palabra de Dios, llevarlos a los pies de Cristo con la pura palabra de Dios, y después, si no hay un argumento bíblico, no van a poner mucha resistencia, ¿verdad? Gracias, querido Carlos. Escuchemos a José Gonzalo y luego avanzamos con esta pregunta que justo va a ser el tema de lo que nuestros hermanos están hablando, ¿verdad? La pregunta es que nos hacemos aquí. Querido José. Ah, pastor, yo pienso que eh, siempre nosotros tenemos que andar siempre en la escritura y hay mucho discernimiento por el medio del espíritu. El hermano, pues, tuvo esa cautela porque la palabra está hecha. Por ejemplo, yo leyendo aquí en el libro de la segunda epístola de San Pedro, nos dice en el capítulo 1, en el versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretada privada, es de Ujú. interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando
alguien nos habla una doctrina, nosotros tenemos que ser como los que están en Berea, ir a investigar, a ver si es verdad lo que nos están hablando, para no corregir esos errores y para no caer en esas tentaciones que a veces ni ellos les tienen la culpa, porque ellos también van errados porque no investigan. Pero es bueno estar concentrado en nuestra palabra siempre, siempre, y esa es mi participación. Gracias, querido hermano. Muy bien dicho. Gracias por el texto bíblico también. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que estemos preparados para dar una respuesta. Entonces, mientras más conocemos las Escrituras, más mostraremos el amor de Dios hacia los demás. Entonces, ante todo, conocerles y lo que creen, lo que piensan, lo que enseñan. Y lo que nos dijo Marco es algo impresionante, ¿verdad? Buscar información. Si algo parece diferente, algo que no he escuchado antes, algo que es raro, ¿verdad? Voy a buscar información para ver qué creen, qué piensan y todo eso, ¿verdad? Y en base a eso, pues, aplicar la palabra de Dios con amor, con paciencia, con el deseo de que esa persona también tenga el gozo, la paz espiritual que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Siguiente pregunta dice, separarse de quienes predican o enseñan, predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente, ¿es un acto de amor o arrogancia? ¿Qué piensan ustedes? Querido Carlos, Ya. el micrófono, Eh, hermano. sí, sí, gracias. Para mí es un acto de amor, ¿no? Ujú. Eh, para mí es un acto de amor, primero por mí, para no ser contaminado por la falsa doctrina o falsa enseñanza, ¿sí? Y también por amor a los miembros de dicha comunidad, iglesia, congregación, pues que están en ese error, a ver si esto los lleva a reflexionar de que están en ese error, ¿no? Doctrinal, que se den cuenta, pues, de que la gravedad de esto, ¿no? Porque, pues, bueno, no soy nadie para juzgar, pero están en una situación, en un pecado delicado. Entonces, es por amor, es por amor que yo hago de apartarme de estas falsas enseñanzas, por amor también a ellos, ¿sí? Para que se den cuenta del error, a ver si reflexionan y miran, investigan a la palabra de Dios, conforme a lo que está en la palabra de Dios. Gracias. Entonces, querido Carlos, escuchemos a Marco, luego Marisabel y también José. Adelante, Marco, el micrófono. Sí, pastor, yo creo que es un amor primeramente con Dios, ¿verdad? Que nuestra fidelidad tiene que ser solamente para Él. Pero el segundo mandamiento nos dice que debemos de hablar, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros mismos no queremos estar en esos errores, no queremos ver a los prójimos amados que se, que, que se perjudiquen de esa manera, pues porque realmente ellos se están perjudicando a sí mismos, siguiendo esas falsas enseñanzas. Y si después de la prevención que nosotros le podamos hacer, aún ellos persisten en eso, pues lamentablemente yo me tengo que separar de ellos, pues porque de esa manera yo les muestro a ellos que hay algo que ellos tienen que corregir. Tal vez ellos van a reflexionar y tal vez ellos van a volver al camino y eso es precisamente lo que se persigue, pues. Entonces, Ese querido es mi, Marco, mi, mi comentario. muchas gracias, hermano. Querida Marisabel, adelante. Sí, pues, muchas gracias. Sí, pues la verdad es un acto de amor, primeramente pues también pues Dios, nosotros mismos, para no dejarnos contaminar, porque a veces esa misma falsa doctrina no se muestra de forma equivocada
y podemos llegar a caer de la gracia, ¿cierto? Nosotros dejarnos involucrar y dejarnos, como dice, en- dañar en nuestra doctrina. Porque así como, por ejemplo, cuando lo de la masa, ¿cierto? Que una sola gota de de la levadura daña toda la masa, así esa pequeña doctrina que podemos pensar que no es mala, que no podemos dejarlo pasar, eso sí va dañando nuestra fe y puede que un día nos alejemos nosotros mismos de la fe y eso sería lo peor que nosotros podríamos hacer, porque perderíamos pues, nuestra salvación y también por amor a nuestro prójimo, porque dejamos sentado el precedente que está mal y que por esa razón nos alejamos. Yo siempre digo, alguien tiene que decirle que está mal. Me pasa mucho con las Gracias, querida personas, hermana. entonces Excelente. siempre Muchas gracias por alguien debe su... decirle. Bueno, pues, Bien, bien dicho. Muy bien. Querido José, adelante. Eh, sí, profesor, es por amor porque mismo Pablo nos da a entender en muchos pasajes y en Romanos 16, 16, 16, 17, 18, el versículo 17 y 18 y nos dice, mas os ruego hermano que se fijéis en lo que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y también nos habla en Gálatas 5, también nos habla de que un poquito de levadura fermenta la masa y entonces nosotros tenemos que alejarnos de eso por amor, es por amor, no por, Gracias. ¿cómo se llama? Sí, Gracias, por amor. querido hermano. Gracias, gracias, muchas gracias por sus comentarios y las respuestas que ustedes dijeron es bíblica, por amor primeramente a Dios, que se dignó en rescatarnos de la muerte eterna del diablo y del infierno a través de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en la Biblia. La segunda, por amor a la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Si el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, me ha revelado esa verdad inalterable, esa verdad absoluta de que soy primero pecador, de que Jesucristo murió por mis pecados y que el pago total y absoluto en la cruz ha sido hecho con la sangre de Cristo. Esa es la verdad y lo vamos a defender, ¿verdad? Que otra persona, que alguien desee ponerme en la esclavitud otra vez, en las acciones para yo poder ser salvo por mi propia cuenta, eso no es la verdad. Entonces, vemos ahí primeramente a Dios, como dije, después a la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, que es la razón por la que nosotros vivimos, creemos y confesamos que somos creyentes. Y tercero, como bien dijo nuestra hermana Marisabel y todos ustedes, mostrar el amor al prójimo, para que ellos sepan que yo estoy saliendo, que yo estoy dejando la congregación por tal y cual razón. Es una razón bíblica, no es una razón de sentimientos, no es una razón de que a mí no me trataron como yo quise, no me hicieron que me siente en los mejores asientos, nada de eso. Es bíblico porque ahí están adulterando y como ya mencionaron los textos bíblicos, es de que de Gálatas poco de levadura arruina toda la masa, una gota de veneno destruye, ¿verdad? Contamina, daña el alma. Entonces, y también porque queremos, ¿verdad? Pedimos al Señor que nuestro ejemplo de vida práctica de un cristiano sea eso. Ah, y siempre salimos de una congregación, de una relación con una persona, hablando, ¿verdad? No nomás vamos a decir,
Yo ahí noté que hay falsa enseñanza y ya me fui de ahí. Siempre vamos a hablar, mostrarles con textos bíblicos, con la palabra de Dios, su error para que ellos el día de mañana pues tengan esa oportunidad de decir, vamos a los pies de Cristo, vamos a la Biblia. O de no, lo que pasa muchas de las veces es que se van a enojar, se van a incomodar, van a decir quién eres tú para venir y decirme lo que yo creo. Entonces, todo esto es una muestra del amor de Dios hacia el prójimo también, ¿verdad? Entonces, como dice aquí Santiago 5:20, me gusta, dice, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Para eso estamos acá en la tierra, para eso el Señor nos ha equipado, nos ha llamado y qué mejor que dar, compartir con otros el Evangelio sin adulteración, la gracia de Dios tal y cual como el Señor nos muestra en la Biblia. Entonces, y al fin, lo hacemos por amor, por preservar las bendiciones del compañerismo espiritual que hemos mencionado anteriormente, que nos decía el texto bíblico, ¿verdad? Mantenerse firmes en las enseñanzas bíblicas, orar juntos como hermanos en la fe, eh, compartir el mismo trabajo, el mismo esfuerzo de llegar a más personas con el Evangelio y ayudarnos mutuamente en caso de que sea necesario. ¿Ah? Muy bien. ¿Con quién tiene compañerismo Academia Cristo? Y aquí están tres iglesias, ¿verdad? El Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, entonces aquí vamos a aprender un poquito sobre lo que significa el Sínodo Luterano de Wisconsin. Sínodo es una palabra que significa un grupo de iglesias que tienen compañerismo espiritual, es decir, creen y enseñan lo mismo y por eso adoran y trabajamos juntos, ¿verdad? Evangélico, no en el sentido de denominación evangélica, sino que significa que creemos y compartimos las buenas nuevas de Jesús, que es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de lo que yo no pude hacer, no puedo ni podré hacer jamás. Jesucristo lo hizo en mi lugar. Muy bien. Wisconsin. Wisconsin es un estado en Estados Unidos. Eh, Allí fue fundado nuestro sínodo hace más de 160 años. Eh, pero ahora tenemos ya más de 13,000 iglesias en nuestro compañerismo en todos los Estados Unidos y en todas las partes del mundo, ¿verdad? Tenemos iglesias que hacen obra misionera en Europa, en África, en Asia y ahora pues en Latinoamérica también, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le pregunta qué es el WELS que decimos, ¿verdad? Es el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Sínodo, ¿verdad? Porque es un grupo de congregaciones que creen lo mismo en toda la Unión Americana, que es un país grande en Norteamérica, hay 50 estados, incluyendo Puerto Rico también, ¿verdad? Que es libre asociado. Pero ahí están, comparten la misma fe, la misma enseñanza. Conferencia de Iglesias Luteranas Evangélicas a nivel mundial, ¿verdad? Esta conferencia consiste en iglesias luteranas en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y América del Sur. Aunque estas iglesias pertenecen a sínodos diferentes, creen y enseñan lo mismo y lo mismo que nosotros y trabajamos juntos, ¿verdad? Porque vemos, como dijimos anteriormente, la enseñanza bíblica, la confesión bíblica de toda la Biblia. Muy bien. Y la Iglesia Cristo Wells Internacional, también estamos en compañerismo, ¿verdad? Este sínodo es el cual trabajamos con Academia Cristo en Latinoamérica. Actualmente tiene iglesias en Bolivia, en Colombia, Venezuela, República Dominicana y nuestros grupos sembradores en muchos países tienen ese propósito de unirse a la Iglesia Wells Internacional, que la sede está
En Colombia, el presidente de este sínodo es nuestro querido pastor Henry Israel. Entonces, es más o menos todas ellas, otra vez volviendo al inicio, como la orquesta, la sinfónica, todos ellos enseñan lo mismo, confiesan lo mismo y practican la misma enseñanza bíblica. Toda la Biblia, ¿verdad? Todas las doctrinas que encontramos en la Biblia, como ser el bautismo, la Santa Cena, la segunda venida de Cristo, entre otras cosas que han sido temas de muchas conversaciones en diferentes partes del mundo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de cerrar este curso? Querida Marisabel, adelante, hermana. Pastor, pues agradecerle este espacio, todo lo que hace la iglesia por nosotros y animarnos a todos que sigamos estudiando y perseverando en estudiar y en buscar la verdad, encontrar esa verdad que tenemos en la palabra de Dios y seguir allí. Gracias, querida Marisabel. Excelente. Entonces, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes. Yo sé que hemos tratado en estas clases temas muy, a veces difíciles de hablarlos, pero muy necesarios. Ahora ustedes tienen un conocimiento básico, podríamos decir, porque hay mucha información sobre otras denominaciones. Ahora entiende usted por qué hay tantas identificaciones espirituales en el mundo en que vivimos, pero como bien dijo nuestra hermana Marisabel, la verdad inalterable, la paz espiritual lo encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este tiempo que hemos tenido de estudiar juntos, hemos aprendido a la luz de las Escrituras esa verdad inalterable, esa verdad que no puede ser agregada ni quitada porque el Señor ya lo colocó perfectamente como Él quiso que nosotros sepamos, que nosotros creamos la obra redentora de Cristo. Ustedes van a tener el privilegio en su proyecto final. Hay algunas preguntas relacionadas con su identificación espiritual. Si ustedes se identifican con la enseñanza bíblica de Academia Cristo, ahí podrán expresar su sentir con la palabra de Dios en mano y con el corazón guiado por el Espíritu Santo, que sus respuestas sean lo que ustedes piensen, ¿verdad? Si dicen y comparten la doctrina, la teología luterana, bendito sea Dios. Seguiremos en contacto para que ustedes puedan continuar a avanzar con los estudios, ya teniendo nosotros un conocimiento de lo que es su identificación espiritual. Y al fin, ahorita le doy la palabra a nuestro hermano José, perdón. Sí, y esta es nuestra identificación espiritual. Como dije al principio, que somos hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados, ¿verdad? Única y exclusivamente por la gracia de Dios, única y exclusivamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, única y exclusivamente por la palabra de Dios. Si alguien le pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Usted podrá responder con una sonrisa en sus labios que usted es un hijo, una hija de Dios redimido por la sangre de Cristo, ¿verdad? El texto bíblico que nos lleva a pensar en esto es a Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Que ustedes son un sacerdocio real, una nación santa, pueblo escogido por Dios para que vayan y proclamen las obras maravillosas de aquel que les sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tendrán en el proyecto final de escribir lo que aprendieron en esta clase,
pero más allá de eso, lo que la Biblia les ha llevado a entender a través de estas clases. Ahora sí, querido José, cuéntenos todo. Pastor, esa clase de guía espiritual para mí es una bendición muy espiritual para mí porque verdaderamente pues me, uno se va adaptando más a la verdad. Por esa, y como usted estaba dando ahí una explicación espiritual ya estamos identificados verdaderamente, verdaderamente cómo estamos nosotros en la parte espiritual. Me alegra mucho porque haber recibido esta clase porque aquí en Venezuela y parte aquí en la frontera del Táchira con Colombia, hay muchas iglesias, pero la mayoría son eh, iglesias pentecostal y tienen unas doctrinas que a veces uno, por estar congregándose en alguna parte, pues a veces ve las fallas, pero uno aquí se va como, es como un filtro, se va purificando, se va dando de cuenta de que de verdad uno tiene que el Señor, el Dios es un Dios de orden, un Dios de espiritual, un Dios que nos dio una obra, la obra redentora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va motivando más espiritualmente, porque yo siento que el Espíritu Santo cada vez está en mí, en cada palabra que yo estoy leyendo en el Evangelio. Gracias, Ese es querido. mi Gracias, querido José. Y como siempre decimos, me imagino que todos los maestros de Academia de Cristo, es que leamos las Escrituras, ¿verdad? Ahí encontramos la verdad que nadie nos puede dar. Excelente. Entonces vamos a escuchar a nuestra hermana María Luisa, a Fernando, y luego Amén. concluimos con una oración y les doy la fecha límite para entregar el proyecto final y también los medios por el cual pueden enviar. Amén, Adelante, pastor. querida María Luisa. Bueno, dar gracias a Dios por haber puesto Academia Cristo en mi vida, ¿no? Porque estaba pasando por un momento difícil que no sabía dónde encontrar la verdad. Y buscaba hasta que encontré, me dicen Academia Cristo, ¿quieres estudiar? Y yo lo primero que pregunto, porque todo cuesta, pregunto, ¿es gratis? Y me responden, sí. Entonces, desde ese día, en febrero, empecé con Academia Cristo. ¿Para qué? He aprendido mucho, como también me costó, porque me sentaba muchas veces a escuchar varias clases, a escuchar, he estado así como 4 meses, pero el proyecto me costaba resolverlo, pero ahí hasta que lo iba consiguiendo poco a poco y gracias a Dios que ya entiendo, estoy atendiendo, estoy aprendiendo cada día más. Compañeros, animémonos a seguir en los caminos del Señor, que es bueno, es muy bueno saber la verdad que Él nos dejó para así nosotros seguir predicando su palabra y seguir adelante. Amén, pastor. Muchas Gracias, querida, bendiciones querida. y que Dios me lo bendiga. Nos encontraremos en cualquier otro curso. Amén. Así es, hermana querida. Muchas gracias por sus palabras. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor, en primer lugar, darle gracias a Dios, ¿no? Por esta gran oportunidad que me ha regalado, ¿no? De conocer, así como muchos hermanos que participábamos ahora de Academia Cristo, ¿no? Desafortunadamente, a lo largo de nuestra vida, pues, han habido o hay líderes religiosos que de alguna manera enseñan una doctrina torcida, ¿no? Y bueno, y yo tanto le pido a Dios, ¿no? Conocer el lugar o que me lleve al lugar en el cual yo me edifique cada día más en base a la luz del Evangelio, ¿no? Y bueno, y llegué a este lugar y cada día me edifico más, pastor, y como usted también dijo, ¿no? Y se dice, ¿no? La única manera de ir creciendo es leer la palabra de Dios constantemente, ¿no? Edificándonos, ¿no? Vimos ya el tema o el caso del hermano Marco, esa experiencia que tuvo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos si no lo sabemos? Entonces, yo agradezco a Dios, eh,
cada uno de mis hermanos estamos en esto aprendiendo cada día más. Entonces, y agradecerle a usted, pastor, por su tiempo, por su gran capacidad para enseñarnos, pastor. Que Dios me lo bendiga a usted y a todo el grupo de Academia Cristo. Bendiciones para todos. Querido Fernando, muy bien. Entonces, gracias, hermano, muchas gracias por sus palabras. Más quería decir, ¿verdad? Una cosa que me llamó mucho la atención de la María Luisa, las clases gratis. Entonces, es nuestros hermanos en Estados Unidos, ¿verdad? Las congregaciones, ellos ofrendan para que este ministerio llegue a Latinoamérica y sea como lo es, gratuito, ¿verdad? Y ellos lo hacen no por obligación, sino por gozo espiritual. Por eso cuando los misioneros van a Estados Unidos, ellos hacen presentaciones de Academia Cristo, de las clases en vivo, de los mensajes que ustedes dan, y ellos se sienten parte de este ministerio, ¿verdad? Ellos dicen, no podemos estar ahí, no podemos enseñar, muchos de ellos porque no saben el español, pero dice, esto lo hacemos por ustedes. Entonces, cada vez que tenemos las clases, los misioneros, pedimos oraciones por esos hermanos y hermanas en Cristo que en toda la Unión Americana de Estados Unidos están haciendo las ofrendas para que este ministerio acá en Latinoamérica siga creciendo, y ahí vemos ese compañerismo, ¿verdad? Apoyándose mutuamente, motivados por el dulce evangelio de Cristo, y eso es digno de admiración. Y cada vez que tenemos la oportunidad, contamos a ellos historias de todos nosotros aquí en Latinoamérica. Muchas gracias por todo. Vamos a cerrar con una oración y luego nos despedimos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es clara, tu palabra es concreta, tu palabra tiene poder y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Bendito Dios, haz que el compañerismo bíblico, el compañerismo espiritual, sea como lo que es que tú diseñaste en la Biblia, que todos estemos de acuerdo en armonía, en unión, en comunión con todas las enseñanzas de la Biblia. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que han tomado este curso. Señor, muéstrale con la luz de las Escrituras su verdadera identidad que tienen en ti, que son, como dije anteriormente, hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, compradas con la sangre de Cristo. Señor Padre eterno, fortaléceles para que compartan este dulce evangelio con otros, con amor, con paciencia, pero al mismo tiempo con esa fortaleza espiritual de defender la fe, la palabra de Dios y al Dios Trino, quien ha hecho todo para que un día estemos en el cielo contigo. Bendito Dios, te doy gracias por este tiempo que nos has concedido de abrir tu palabra, regocijarnos en las bendiciones. Señor, abrir tesoros maravillosos que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Concédeles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo, y que todo lo que digan y hagan siempre sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, Amén. entonces, eh, querido Marco, Sí, pastor, dale.